con la organización y auspicio la Comisión Consultiva de Resolución Alternativa de Disputas presenta a ustedes el conversatorio institucionalización del diálogo y mecanismo para la resolución de los conflictos sociales en el Perú. Esta tarde tenemos dos distinguidos expositores. Debemos señalar que ya se encuentra con nosotros en línea el distinguido jurista, activista cívico y promotor cultural argentino hispano, abogado ejerciente actualmente en España, con más de 30 años de experiencia profesional, especializado en Derecho Administrativo, con doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Igualmente destacamos que es miembro fundador de la Fundación Compromiso Ciudadano en Argentina, colabora con la Fundación Poder Ciudadano, también en la hermana República de Argentina, y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y miembro actual de la Federación Interamericana de Abogados, FIA. Saludamos con un fuerte aplauso en primer término la presencia del maestro Beltrán Cambiar. Gracias, profesor Cambiar, por su presencia esta tarde. Igualmente estará con nosotros el distinguido maestro emérito sanmarquino, antropólogo, arqueólogo y educador catedrático universitario. Él es un gran investigador y educador, ha formado más de 40 promociones, es uno de los principales impulsores de la arqueología social. Su aporte a la sociedad actual es muy amplio, ya que cambió la forma de acercando la arqueología a la población y a su desarrollo. Su carrera profesional agrupa innumerables investigaciones, cargos, trabajos y premiaciones internacionales. Además, fue consultor de la UNESCO y del Banco Interamericano de Desarrollo. Su fuente de formación, les anunciamos, es la Cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Sociología, Arqueología e Historia. Saludamos la presencia también del gran maestro emérito, el doctor Luis Guillermo Lumbreras Salcedo. Aplausos para él. Gracias, profesor. Bien, igualmente debemos destacar, señoras y señores, a los distinguidos integrantes de la Comisión Consultiva de Resolución Alternativa de Disputas, que tendrá a su cargo la moderación de este evento. El presidente de la Comisión Consultiva de Resolución Alternativa de Disputas, el señor doctor Iván Alexander Casiano Locio. Gracias, doctor, por su presencia esta tarde. Igualmente, miembro de la Comisión Consultiva de Resolución Alternativa de Disputas, el señor doctor Saúl Sebastián Neira Alvarado, en su calidad de moderador. Bien, señoras y señores, nos es grato anunciar la exposición por los primeros 15 minutos a cargo del señor doctor Beltrán Cambiar, que ya está con nosotros en línea. Adelante, estimado profesor Beltrán Cambiar. Hola, buenas tardes, aquí buenas noches, casi ya de madrugada. ¿Escuchan bien? A ver. Está en línea, allá. Hola. Sí, doctor, se la escucha. Ah. ¿Voy adelante? Sí, por favor. Ah. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Colegio de Abogados de Lima, las personas de Saúl Neira, del decano César Bazán Naveda, de Luis Morero Loca y de Iván Casiano, con quienes he estado conversando días anteriores preparando este seminario, también con el doctor Lumbreras. Me parece muy inteligente y acertada la elección del tema y también muy difícil hacer coincidir el pensamiento de un intelectual como Lumbreras con un abogado administrativista como soy yo. Cuando yo propuse o hablamos del tema que yo iba a desarrollar, pensaba que no iba a tener mucho que ver con el tema de este conversatorio, pero Saúl Neira me insistió y me dice, no, tiene que ver, es útil, y por lo tanto hablaré de ello. Mi tema es la educación del ciudadano.
dirán ustedes, ¿qué tiene que ver la educación del ciudadano con el diálogo social para la paz? Pues si no hay ciudadanía, no hay ninguna posibilidad de diálogo, y me parece que es importantísimo que el ciudadano sepa cuáles son sus herramientas cívicas, más allá del voto que tiene, que a mí me parece un rol o una acción suficiente en la democracia moderna. El ciudadano no debe limitarse a votar, debe votar en las elecciones, pero tiene mucha capacidad para obrar fuera de los momentos eleccionarios. Y me dirán, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿A través de qué herramientas? Bueno, como este es un conversatorio vinculado al Perú y aunque se proyecta hacia Iberoamérica, yo me he tomado el trabajo de mirar la Constitución peruana y la legislación peruana y he visto que tenéis unas herramientas jurídicas formidables, casi diría mejores que las de muchos países de América, pero no estoy seguro de que esas herramientas sean utilizadas por los ciudadanos. En los días que nos preparamos para este conversatorio, escuché al profesor Lumbreras decir que una gran parte de la población peruana no sabe el español, y si no sabe el español, muy poco va a poder usar las herramientas jurídicas, tales como la acción de amparo y demás. Entonces, él ya lo dirá, hace una reflexión sobre la necesidad de unir las dos partes del Perú, una indígena, de origen indígena, y otra de origen español, una que tiene todo y una que no tiene nada, y entonces yo me preguntaba de cómo vamos a hablar de una acción de amparo, de la legitimación del ciudadano para hacer una acción de amparo en defensa del principio de legalidad y de interés público, cuando hay ciudadanos que no hablan el español y hablan lenguas indígenas, como quechua u otras. Pero bueno, entonces busqué la manera de ejemplificar cuándo sería útil que un ciudadano actúe y cómo. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué está pasando ahora en el Perú? ¿Y cuál es el rol de la abogacía? Los abogados tenemos una tendencia a llenarnos la boca diciendo que de la importancia del rol de la labor social de la abogacía y de que los abogados cumplimos un rol social. ¿Que lo cumplimos? Depende del país y depende de las circunstancias. ¿Cómo se cumple el rol social de la abogacía para mí? Desde los colegios de abogados, por ejemplo, fomentando el ejercicio de la abogacía pro bono. He estado mirando que en Perú hay abogacía pro bono, pero más vinculada con la ayuda a personas que pueden ser integrantes de colectivos vulnerables. Pero no es la abogacía pro bono a la que yo me refiero. Yo me refiero a una abogacía pro bono de interés público. ¿Qué es una abogacía pro bono de interés público? Es una abogacía pro bono que reúne a un abogado que quiere defender a un ciudadano, pero no a un ciudadano que no tiene recursos. El ciudadano puede ser pudiente, con recursos, pero es un ciudadano que se quiere comprometer con el control de la legalidad de los actos del gobierno y del interés público, vinculados con el interés público. Entonces, ¿cómo se reúnen estos abogados que querrían o pueden querer ejercer esta abogacía pro bono de interés público con los ciudadanos? Pues el camino es claro y único. Son los colegios de abogados de los países los que tienen que unir ambos intereses. Y ustedes me dirán, pero ¿y eso se ha utilizado en algún lugar, se ha hecho en algún lugar del mundo? Bueno, empecé intentándolo en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con la resistencia de algunos colectivos de abogados que creen que el ejercicio de la abogacía pro bono es contraria al espíritu lucrativo que tiene que tener la abogacía. En España pasó algo parecido, pero logramos disuadir a los detractores de estos pensamientos
y celebramos desde Transparencia Internacional España, organización de la cual soy cofundador, un convenio con el Colegio de Abogados de la ciudad de Madrid, el ICAM, para que aquellos abogados que quieran ejercer la abogacía pro bono vinculada con el ejercicio del derecho a la información pudieran ponerse en contacto con los ciudadanos que quisieran ejercer este derecho. Lo mismo con el Consejo General de la Abogacía de España. No sé si en Perú hay una entidad superior a los colegios de abogados, pero en España la hay. Entonces, se creó este registro de abogados, se anotaron 195 profesionales de la abogacía para ayudar a los ciudadanos que quieran ejercer el derecho a la información y ha habido casos, no los que los que desearíamos, pero hay casos y poco a poco se va fomentando y difundiendo esta práctica. Y me dirán, pero esto para los peruanos es una cosa muy alejada, ¿no? Bueno, si miramos el estatuto del Colegio de Abogados de Lima, que me tomé el trabajo de revisar, vemos en el artículo 3 que hay muchos incisos, el A, el B, el F y el G, que podrían, digamos, estar en línea con este objetivo. Es importante que el abogado que ejerce pro bono de esta manera que yo propongo, tiene una relación con el cliente, entre comillas el cliente, que es el ciudadano, igual con las mismas obligaciones que en una situación de pago, éticas y de todo tipo. Y además es el ciudadano y el abogado los que están ejerciendo el derecho al ejercicio a la información y el abogado la abogacía pro bono. No se implica, este es el miedo que tienen los colegios, no se implica con este accionar al colegio de abogados respectivo. ¿Hay algún ejemplo que podría ser interesante de analizarlo hoy en Perú? Bueno, yo he encontrado uno con el que vengo hablando con Saúl Neira y otros abogados españoles y peruanos y ciudadanos, que es el megapuerto que se está construyendo en Shanghái. Contrato firmado en la época del presidente Vizcarra y que va a traer un puerto muy importante para el comercio con Asia, con una inversión de 3.600 millones de dólares. Sin embargo, además de los problemas ambientales, ya que la construcción del megapuerto afecta áreas protegidas y protegibles, en lo que a mí especialmente me interesa es el derecho del ejercicio a la información, que los peruanos tienen como tenemos los españoles y los argentinos. Y si buscamos el contrato para esta inversión de 3.600 millones de dólares, ustedes dirán, un contrato de 100 o 200 páginas, pues no lo vamos a encontrar. Tampoco vamos a encontrar los elementos o los datos o los documentos vinculados con el proceso de licitación que mediante notas de prensa se alude. Uno busca quiénes fueron los oferentes, no se entera. ¿Cómo fue el pliego de bases de condiciones? No se entera porque no está publicado. ¿Cuál es el plazo de la concesión de bienes del dominio público que se le otorga a la empresa china? Tampoco se sabe. ¿Qué va a pasar con el puerto una vez que ese contrato finalice? No se sabe. ¿Cómo va a resultar el servicio público portuario en qué condiciones se va a realizar, con qué tipo de tarifas? Tampoco se sabe. Entonces me dirán ustedes, pero la verdad es que no se sabe nada, y no se sabe casi nada. Hay un contrato que yo lo había encontrado, pero también me lo mandó mi colega, el doctor Saúl Neira, de 2 páginas o 3 páginas, que es el contrato de inversión, que solamente básicamente alude a un cronograma de inversiones. Luego también se encuentra la adenda,
que amplía el plazo de las inversiones de 4 a 6 años y nada más. Os dejo la inquietud. Querríamos, los que estamos observando este procedimiento contractual, conocer los términos de esta inversión y sobre todo el plazo y qué pasa con el puerto una vez que finalice ese plazo. Si va a quedar para el Perú o no va a quedar para el Perú o qué es lo que va a ocurrir. Nada se sabe. Es la obra más importante portuaria de América Latina que está teniendo lugar en nuestro país y nada se sabe. Espero que desde hoy y a partir de mañana estemos mirando a los señores de COSCO, que es la empresa china, para saber en qué condiciones están realizando esta inversión multimillonaria que traerá beneficios seguros para el país y para el trabajo y para la región. Pero hace falta saber más. Recibí una invitación de otro colega de la Federación Interamericana de Abogados, que aprovecho para saludar, para disertar sobre esta obra portuaria, la construcción de este megapuerto, y yo ofrecí hablar sobre el tema de integridad en la construcción de infraestructuras, porque es un tema que vengo trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y anuncié un par de documentos que iba a analizar para esta intervención que hubiera tenido lugar, que ya no va a tener lugar el 21 de abril. No tiene lugar no porque no le gustara lo que yo iba a decir, sino que me indicaron que por razones organizativas se posponía. Pero me imagino que podría ser quizás algo inquietante, alguien que venga a decir todo lo que debería hacerse, por ejemplo, si hay o no hay un organismo de control de la obra de infraestructura con funcionarios independientes y estables, para hacer un buen y adecuado control. Y la razón por la cual ofrecí este tema para esa disertación fue que vengo trabajando desde hace un año en la observación de la construcción de obras de infraestructura en 4 países: Nueva Zelanda, Australia, Canadá y Reino Unido, que son países que tienen alto grado de integridad en los procedimientos administrativos y bajos niveles de corrupción. Por lo tanto, el Banco Interamericano de Desarrollo me encomendó tratar de ver qué pasaba en esos países para extrapolar esas experiencias a los países de la región del Banco Interamericano de Desarrollo. Y ahí me encontré con un punto muy interesante que aprovecho para conectar con algo que va a decir, que seguramente aludirá el doctor Lumbreras. Y es lo ocurrido en Nueva Zelanda. El profesor Lumbreras suele decir en sus disertaciones, que me tomé, no en el trabajo, que tuve el placer de escuchar el fin de semana para estudiarlo, alude al divorcio que hay entre grandes sectores de la población indígena y el Estado peruano, la sociedad peruana. Y entonces, pensé lo que había ocurrido en Argentina, lo que había ocurrido en Estados Unidos, lo que había ocurrido en distintos países de América, y entonces observé que en Nueva Zelanda es quizás el país modélico en la relación que tuvieron, en este caso, los ingleses con los pueblos originarios. Mientras en 1823 el profesor Lumbreras alude a la Constitución de 1823 como el primer hito de divorcios entre la comunidad hispánica y los indígenas, en 1840 los neozelandeses firmaron tratados con los líderes de las tribus maoríes. Y no solamente eso, sino que incluso hace pocos años han celebrado acuerdos económicos resarcitorios por algunas consecuencias negativas de los pactos originarios contenidos en ese pacto que hablo de 1840. Hoy, hablar de los maoríes en Nueva Zelanda es una cuestión de respeto. Se respeta a los maoríes y los maoríes respetan al Estado neozelandés.
algo que para mí es ejemplar, que me gustaría escuchar una reflexión a este respecto del profesor Lumbreras. Y ya para terminar, diría que sin ciudadanos, con un nuevo rol, no hay destino para nuestros países. Sin luchas contra la pobreza y el analfabetismo, no hay tampoco destino para nuestros países. Entonces, hay que integrar a unos y otros, y la abogacía, en este caso la peruana a la que invito, tiene que tener un importante rol en esta suerte de trabajo para construir civismo y sociedad civil. Nada más y muchas gracias. Bien, aplausos para el maestro. Gracias, profesor. También, muchas gracias. Va a tener una segunda intervención en breve y vamos a ceder el uso de la palabra al distinguido maestro, antropólogo, arqueólogo, educador y catedrático universitario, el doctor Luis Guillermo Lumbreras Salcedo. Adelante, profesor Lumbreras. ¿En línea? ¿Ahora? Sí. ¿Aló? Sí. Buenas tardes, doctor. ¿Sí se le escucha? Bueno, pues buenas tardes. Yo estoy muy preocupado porque yo no soy abogado. Si bien procedo de una familia de abogados, mi padre, varios de mis hermanos, en fin, estudiaron abogacía y yo entré también a esto, pero en un momento dado de mi vida universitaria, la historia me comió y me quedé estrictamente trabajando dentro de ella. El tema que yo voy a tratar me asusta, porque es un tema que me imagino que los abogados conocen perfectamente y desde hace mucho tiempo. El tema es que hay una profunda distancia entre la sociedad y el Estado. Y esta profunda distancia se debe a una ruptura que nosotros introdujimos, nosotros que vivimos en este país, introdujimos a raíz de el ingreso que quisimos hacer al mundo moderno después de terminada colonia con España, y tratamos de introducirnos a través de las más modernas en ese tiempo formas de vida que se estaban implantando en todas partes, que era la República. Y entramos a la República. El problema es cómo entramos a la República y qué es lo que ha ocurrido con esto. La manera de entrar a la República es declarándola y estructurando una suerte de reglamento de cómo comportarse dentro de esta entidad, dentro de esta manera de Estado al que llamamos republicano. Y construimos la constitución política de nuestro país. Esa constitución política comenzó entre la sociedad civil de ese momento, constituida principalmente por hijos de españoles y gente que estaba total y absolutamente inserta dentro de la manera española de vivir. Y al otro lado, frente a ellos, estaba una sociedad a la cual ellos habían decidido combatir. El combate de este mundo criollo, este mundo de hijos de españoles que vivían acá contra los otros, era que a fines del siglo XVIII, entre 1700, hacia 1780 y alrededores,
un levantamiento dirigido por el indígena José Gabriel Condorcanqui Tupamaru se había alzado contra el sistema colonial, pero sin importarle directamente la estructura del sistema, pero totalmente conmovido por los resultados de lo que había ocurrido con el sistema, de lo que estaba ocurriendo con el sistema. Reclamaba una suerte de retorno a la manera antigua, incaica, de manejo del país. Lo que estaba ocurriendo, lo que ocurrió como resultado de esta suerte de confrontación social que ya existía, que se comenzó a ver durante tiempo, es que los criollos convocaron, como se hacía en todas las partes donde se estaba instalando la República, convocaron a una suerte de cónclave, a una reunión para formar una especie de asamblea constituyente que redactara las bases sobre las cuales se iba a comenzar a funcionar el país. Y desde luego tomaron como referencia los códigos romanos que estaban establecidos en España y la manera como se estaba resolviendo el asunto en otras partes de las colonias, conducidas por dos criollos, por un criollo en el norte, don Simón Bolívar, y por un criollo en el sur, don José de San Martín. Ambos criollos tenían como bandera el ser descendientes de una pulcra occidentalización moderna del Estado, que era la República, y desde luego, entre otras cosas, la instalación de los cánones sobre los cuales esta República operaba. Es decir, los cánones iniciados principalmente en Roma. El derecho se sustenta básicamente en el derecho romano. Es a partir del derecho romano que se va construyendo el conjunto de elementos para el juicio social y como resultado de esto tener un país con un gobernante presidente, con un congreso, una cámara o dos cámaras de representantes, con una estructura más o menos vertical, con una capital centralizada, que en este caso le tocó ser Lima, y luego el dominio de todo ese territorio a partir de los códigos establecidos por el régimen criollo establecido también. Esta condición especial no pasaría de ser una forma más igual a la que ocurría en Argentina, en Chile, en Colombia, etcétera, si no fuera por un hecho sumamente particular. Esta revolución, por decirlo de alguna manera, que se estaba tratando de instalar la formación de la nueva manera de vivir, que era el republicano, tocaba con una parte muy grande de la población nativa, de la población viviente en el Perú, tenía como código de vida aquello que habían establecido anteriormente, 200, 300, 500 años atrás, los habitantes del país. Y chocaba por una simplísima razón. Los códigos de salud, de educación, de justicia, en fin, todos los códigos estaban organizados a partir de condiciones regulares en cada una de las regiones del territorio peruano. Cuando se instaló el nuevo sistema, todos estos códigos se pusieron juntos dentro de un concepto de unidad que no necesariamente existía ya en el país, sumamente regionalizado por a operar en el Perú un distanciamiento
progresivamente intenso entre la sociedad y el Estado. No es un problema indígena, no es un problema de lenguas, es un problema que tiene que ver con costumbres, que tiene que ver con condiciones de vida, que tiene que ver con acceso a las diferentes formas que la propia sociedad inculca y establece para sus súbditos. Uno que no hable castellano, la lingüístico, claro, no tiene derecho a la educación, no tiene derecho de acceso a la salud. Los hospitales, las clínicas, la medicina, etcétera, está todo sobre la base de un enunciado hispanohablante. Pero al mismo tiempo, más que hispanohablante, vamos a llamarle así, europeo pensante. Y eso entraba totalmente en desacuerdo con lo que estaba ocurriendo. Era poco. Los que habían como opositores a este sistema, pues posiblemente no pasaban del 20% de la sociedad, quizás el 10%, muy poca gente. Eran los quechua hablantes, los afectados, eran los aymara hablantes, eran los hablantes de otras lenguas que ni siquiera estaban entendiendo qué es lo que estaba ocurriendo en el Perú. Los únicos que entendían lo que estaba ocurriendo en este territorio eran los hispanohablantes, por supuesto, pero es que estos hispanohablantes al mismo tiempo tenían un conjunto de elementos a partir de los cuales hacían suyo el país. Y ese hacer suyo el país es lo que está generando las tensiones que hemos ido viviendo durante estos últimos 500 años, o 400, 200 años en este territorio. No entendemos por qué la gente se queja si no sabemos que, por ejemplo, una persona que no habla el castellano y que no lo habla bien, no puede estudiar ni pensar en estudiar, ya no para ser médico, para ser ingeniero, para ser abogado, no. Ni siquiera para poder pasar al segundo año, primer año de estudios escolares. No tiene cómo ingresar al sistema judicial por su propia cuenta, con sus propios argumentos, con su manera de ser y de vivir. No tiene cómo defenderse, consecuentemente. Pero no solo eso, no tiene cómo ingresar a los hospitales, porque allí los médicos y el sistema en su conjunto está hecho para los otros, es decir, para nosotros, para los que tenemos la ascendencia y la descendencia de un sistema de vida europeo y no precisamente nacional. Esas condiciones operan en el campo de la educación, en el campo de la salud, en el campo de la justicia, en todos los campos, hasta en el mínimo mercado con el cual la gente va a abastecerse de elementos de subsistencia o de elementos de vida social en su conjunto. Estas contradicciones no son simples, no regulares. Lo grave del cuento es que no estamos teniendo en cuenta eso cuando entramos al debate y comenzamos a reclamar el diálogo como forma de salir de las dificultades que tenemos. ¿Diálogo sobre qué? ¿Diálogo de qué? ¿Diálogo entre un quechua hablante y un hispanohablante? ¿Diálogo entre un quechua hablante y un pano hablante? ¿Diálogo entre un hispanohablante y un aymara? ¿Diálogo de qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar sobre la lengua? ¿Vamos a hablar sobre, qué sé yo, la educación? No es fácil para una persona que no sabe qué cosa es un dolor de cabeza en castellano y qué cosa es un dolor de cabeza en lengua nativa. Pero el problema no es la lengua, el problema es que está negado el ingreso a todas las cosas que puedan ser de diferente manera frente a la sociedad.
Y es de eso de lo que yo me ocupo. Cuando yo comencé a estudiar historia en la universidad, ya en la universidad, me fui dando cuenta de qué mundo había yo vivido. Yo soy provinciano. Nací en unas zonas de la sierra peruana que se llama Ayacucho. Y en esta zona, en Ayacucho, yo estaba habituado cuando niño. Lamentablemente salí de allí muy joven, a los 7, 8 años ya estaba fuera de Ayacucho, me vine a Lima, como muchísimas de las gentes de la clase media, me vine a vivir acá con mi familia. El asunto es que lo que no me di cuenta sobre lo que estaba viviendo yo no fue tanto lo que vivía en Ayacucho propiamente, sino cuando descubrí que en Lima, que es a donde llegamos con mi familia en esa época, era otro mundo. Yo conocía Lima a través de las revistas que a mi padre le llegaban a la casa y que yo consumía. En Guardia, qué sé yo, en ese momento era la Segunda Guerra Mundial, en ese momento estábamos en conflicto con el Ecuador y consecuentemente tuve una formación normal en el conflicto, en medio del conflicto, sobre la guerra y los destinos de las gentes dentro de la guerra. Por esa causa, muy pronto comencé a buscar una explicación sobre eso, porque me llamaba mucho más la atención. Me llamaba la atención ser discriminado en Lima por ser de Ayacucho. Yo sentía muy orgulloso de ser ayacuchano, lo sigo sintiendo. Pero mis compañeros de colegio, la gente con la cual yo vivía en el barrio limeño de clase media, no entendía esas cosas, los niños mucho menos aún. Y desde luego era parte del bullying. Se burlaban de mí. Yo creo que sí. Yo no me daba mucha cuenta de eso. Sin embargo, tuve muchos enfrentamientos para poder resolver estos problemas. Posteriormente, cuando pasé la adolescencia e ingresé a la universidad, me di cuenta que la cosa era mucho más grave de la que yo sentía cuando era niño y recién incorporaba a otro país, porque entre Ayacucho y Lima son dos países diferentes. Es lo que la gente no quiere comprender aquí. Somos dos países diferentes. Allí las cosas son distintas, las condiciones de vida son distintas. A mí me parecía natural que hubiera gente que se vestía de manera distinta a la mía, que usaba poncho, que no usaba zapatos sino osotas, sandalias especiales, etc. Yo vivía un espacio totalmente distinto. Yo no lo percibía. Vi hasta cuando vine a este otro país que se llama Lima, con edificios altos, en donde las casas no tenían los tamaños que tienen las casas de Ayacucho, que servían en ese momento sobre todo para el ingreso de los caballos. Y esas cosas, esas condiciones, son parte de una de las que a mí me indujeron a eso que le llaman ser izquierda. La diferencia entre la izquierda y la derecha. Nuestros países, en mi país es clarísimo esto, es muy simple. Es entre aquellos que consideran que su vida está bien, que está normal, que pueden comer el mismo pan, pueden comer las mismas frutas, etc. Y aquellos que no. Aquellos que ni siquiera saben qué cosa es lo que tienen que comer, porque lo que comen es lo que producen. Estas diferencias que existen son muy serias. Yo recuerdo una conferencia que di en varios países nuestros sobre el tema de los derechos culturales. Y recuerdo muy bien cómo la pregunta que me hacía yo de qué cosa es lo que debía enseñarse en las escuelas de los países nuestros, es que había gente que no entendía que lengua materna es una lengua propia de uno
y que debiera estudiar las cosas en sus inicios con la lengua materna. Y que la lengua materna puede ser castellano, quechua o cualquier otra lengua. Y que uno debiera a partir de eso construir su propia existencia. Ahí me enteré, tomé conciencia de que no hablar castellano como el que yo hablaba, no entender las cosas como nos señala la Iglesia Católica, que yo conocía, etcétera, representaba vivir fuera de la realidad política, de la realidad jurídica de nuestro país. Uno se pone al margen, no lo sabe, no saben que uno está al margen de las condiciones, pero no tenemos cómo entender el derecho conjunto, aquel que está ligado a las leyes, a la Constitución. Y por lo tanto, se me fue formando en la cabeza algo que ahora está en debate y que no estaba en debate en general. Porque la Constitución se ha convertido en algo sagrado. Se piensa que las constituciones no deben cambiarse. No es cierto, pues sabemos que eso no es cierto, que las constituciones se hacen en función de las condiciones concretas dentro de las cuales la población vive en un momento determinado. Pues bien, esas condiciones no las entendieron mis colegas de ese tiempo. Ahora está en debate, pero en debate clamoroso. No solo aquí, no solo digo en el Perú, en países latinoamericanos nuestros. Está en Europa, está en Asia, está en todas partes. Y está en todas partes en debate porque ocurre que la imposición de las condiciones de vida europeas se trasladó de la forma colonial hacia las formas de vida del mundo entero. Y ahora eso nos está causando problemas. Y nos está causando problemas hasta el momento en que decidamos que tenemos que cambiar, entre otras cosas, estructuralmente nuestros códigos de vida para poder, a partir de esos cambios, operar en un país al que podríamos llamar entonces unitario, democrático, etc. Epítetos que ahora, desde luego, son una broma, son una burla a lo que realmente existe. Muchas gracias. Muy agradecido al maestro Guillermo Lumbreras. A sus órdenes. Creo que ya se me pasó el tiempo. Gracias por su ilustración, maestro. Apreciamos su historia de vida y su gran calidad como peruano. Bien, vamos a ceder en estos momentos la palabra a los moderadores, al doctor... Creo que te colgaste. No. Profesor Lumbreras, un momentito que le van a hablar en este minuto. Un segundo, por favor. Gracias. Gracias, doctor Guillermo Lumbreras, maestro. ¿Quién de nosotros en el Perú no ha leído sus libros, no ha intercambiado algunas frases de historia con los compañeros, no ha entendido la antropología? Es que no es gracias a usted, doctor. Un agradecimiento público, no solamente de mi parte, sino también del ilustre Colegio Voz de Lima y especialmente de la Comisión Consultiva de Resolución Alternativa de Disputas. En este momento tiene a bien tenerlo usted como ponente, junto con el doctor Bertrand Gambier, un activista reconocido, hispano-argentino, formado en la Universidad de La Plata, en Argentina, catedrático también en la Universidad de Buenos Aires, la muy conocida y respetada Universidad La UBA, y el día de hoy ejerciendo la cátedra y el activismo desde España, en la ciudad de Madrid. Doctor Gambier, por favor, yo como moderador le pediría sus comentarios acerca de lo descrito por el maestro doctor Guillermo Lumbreras. Le dejo el uso de la palabra. Bueno,
como viene ocurriendo hace 4 días que vengo escuchando vídeos en YouTube del profesor Lumbreras, aprendo y aprendo. Y digo, ¿me atreveré a decirle lo que pienso o no? Yo creo que él cuando dice que la población de origen indígena, ¿no?, que habla quechua y aymara, no puede ser médico, no puede ser abogado, no puede entrar a un hospital porque no puede decir si le duele la cabeza. Tiene toda la razón. Sin embargo, me parece que por algún momento él cree que el otro Perú, el Perú español, blanco, civilizado, de clase media y alta, está en el mejor de los mundos. Y yo creo que ese otro Perú tampoco está en el mejor de los mundos, sino que está en una profundísima crisis de realización y de sostenibilidad social. Entonces, son como dos problemas distintos. Unos, porque no hablan el idioma y porque no están integrados en el sistema. Y los otros, que creen que están integrados en el sistema, no se enteran de cómo es un contrato tan importante como la construcción de un puerto en Chancay. No se enteran, ni se quieren enterar, ni saben cómo hacerlo. Entonces, esos en qué situación están. También están en una mala situación. Y encima, con la violencia social, y la crisis económica y la inflación, tampoco tienen el bienestar que tuvieron hace 30 años. Entonces, tenemos que los dos componentes de Perú están en profunda crisis. Y no se va a resolver con una reforma constitucional. Una reforma constitucional puede ayudar en ese pacto de reconciliación de unos con otros. Pero no es una solución mágica ni única. Yo he visto que en Perú hay muchos que sostienen la necesidad de una reforma constitucional. Y claro, una reforma constitucional nunca va a ser mala. Podrá no ser muy buena, pero mal es muy difícil que sea. Entonces, yo también la apoyaría si fuera peruano, esa reforma constitucional, para tratar de por lo menos corregir algunas de estas situaciones que acabo de describir. Eso quería decir. Mire, profesor, gracias por la réplica. Me parece importantísimo lo que usted ha dicho, porque lo que dice es totalmente cierto. Es que esto de lo que estamos hablando no es un problema de la facción entre indígenas y criollos, por decirlo de alguna manera, que en algún momento pudo existir en la época de la colonia. En realidad, hay un desastre estructural que se genera a raíz de esto. Eso es lo que yo pienso. A raíz de esto ocurre que muchísima gente que vive en el Perú no se da cuenta de en qué país está. Mire usted, se hace la reforma agraria, por ejemplo, se organiza la reforma agraria de parte del Estado. ¿Qué cosa es lo que hace el Estado? Considera el código de universalidad de todos los comportamientos a partir de la tesis errónea de que en el Perú todos somos iguales. Y no es cierto. Se requiere para poder manejar el país la construcción clara de que nosotros estamos viviendo efectivamente en un país multinacional, en un país multiétnico, en un país multilingüístico, en donde hay muchas cosas diferentes. Por ejemplo, ¿por qué razón en el Parlamento, en el Congreso, todo se hace en castellano? ¿Por qué razón todas las leyes son en castellano? ¿Por qué no existe nada que induzca no a traducir esas leyes, sino a tratar de adaptarlas a la manera como la gente vive dentro de sus condiciones reales de operación, de funcionamiento, de vida? Yo considero que en un territorio como el Perú debiera existir una suerte de federación, una suerte en donde hubieran con parlamentos de las gentes que hablan en una región determinada, una determinada lengua, para que se hagan leyes a partir de eso y se integren dentro de un proceso, dentro de un proyecto global, en una forma equivalente, por ejemplo, a los estados federales que tienen ese sistema
en general. Solo que este tiene carácter regional. Es algo parecido a lo que está ocurriendo con España. España tiene problemas serios, entre otras cosas, porque aparte del castellano, pues hay el flamenco, hay en fin, los diversos otros idiomas que se hablan, el gallego, etcétera, y de eso está surgiendo toda una serie de conflictos importantes dentro de España. En el caso nuestro la cosa es mucho más compleja y grave, porque a ningún catalán se le prohíbe estudiar medicina y cosas de ese tipo. Es más, los catalanes han comenzado a reaccionar de manera interesante y han comenzado las cosas a hacer en catalán. Bueno, yo estaba de profesor en la Universidad de Barcelona, no existía el problema ese, sin embargo tenía la comprensión de los estudiantes que me permitía hablar y decir mis clases en castellano. Pero ellos tenían derecho a que yo debiera hablar en catalán, que para mí era una lengua sumamente interesante, pero no la requería aprender. Estas condiciones no se dan aquí. Y no se dan ni se pueden dar. Porque aparte del hecho de no haberla incorporado dentro de la Constitución, no existe. Dentro de la Constitución, dentro del Estado, no existe nada que no sea del mundo, digamos, post-romano que introdujeron los españoles. Estas condiciones, esta situación particular, hace que no solamente haya discriminación en relación a la lengua o a quienes la hablan. Yo hablo el quechua, pero lo hablo como una lengua segunda, desde luego con todas las motosidades que sea posible tenerlas cuando uno aprende una lengua. Pero estas condiciones son singulares. Lo que ocurre es que en lo general hay no solo una discriminación legal, jurídica, entre los no hispanohablantes, sino además eso se ha trasladado a un espacio que ni siquiera es de clase social. Mire usted, nuestro expresidente, tengo que decir expresidente porque si no voy preso aquí, señor Castillo, a quien no conocí, no conozco personalmente, lo retiraron. No porque sea quechohablante, no porque no haya podido estudiar en la universidad por ser quechohablante. No, en la tierra donde él vive, la zona donde él viene, es una zona rural muy hermosa, pero en donde el castellano domina. Pero es un castellano distinto, es un castellano pensado en quechua. Es un castellano pensado en otra lengua, ni siquiera en el quechua, sino en la lengua que existía entre ellos en ese tiempo. Esas condiciones han hecho que aquí en el Perú existan dos frentes. Un frente de los, vamos a llamarle así, clase media, los que pertenecemos a esto que llamamos clase media, que es de todas las capas sociales, desde luego, y a la que quieren pertenecer todos, porque es de donde se producen todos los beneficios. El otro sector, que es la de los cholos, la de la gente a la que hay que discriminar, de la que nos podemos reír, de la que hacemos burla, de la que nos parece no normal hacer burla. Gran parte de los programas cantinflescos que se organizan en el país no vienen a ser otra cosa que una burla y una broma en relación a este sector. Estas condiciones, este es un sector muy grande, ¿no? Hay gentes que no hablan del quechua, ni siquiera lo conocen, ni han oído hablar de él, pero que están discriminados, están dentro de ese paquete grande de las personas que son cholificadas y ahora consideradas terroristas o terrucos, etcétera, porque quieren alguna condición próxima a la de los nativos nuestros. Esto es una herencia de la época de Tupamaro, de la época de la emancipación, de la época en la que nos declaramos libres. Libres de los españoles, pero libres de nosotros no. Es un poco lo que me decía en España cuando yo
les hacía mucho de las bromas estas de, en fin, de que ellos nos habían invadido, que eran unos invasores, que sé yo qué. Decían, oiga, nosotros no fuimos. Fueron los padres de ustedes los que se quedaron ahí, los que han hecho lo que es el país ahora. Y es cierto, pues, yo tengo un apellido castellano, medio semi-catalán, y junto con eso, tuve acceso al pensamiento de Pitágoras, al pensamiento de Einstein, gracias a que conozco el castellano, conozco las condiciones de vida de mi país, conozco esta capa media de la cual nosotros nos sentimos bien, porque estamos bien, no estamos de todo mal. Estamos mal en general porque históricamente la América Latina está mal. Y en este momento el mundo está mal. Pero obviamente no estamos tan mal como los otros. Yo puedo ser antropólogo, yo puedo ser profesor universitario, yo puedo ser, he tenido funciones distintas, he vivido en muchos otros países también, gracias a que estoy dentro de esta esfera social que es la derecha de mi país. Derecha es eso. Derecha es tratar de vivir y mantener las condiciones dentro de las cuales uno vive. Izquierda es todo lo que se opone a eso. Izquierda es lo que cree que estas cosas deben cambiar y que deben favorecer a una mayor cantidad de gente, entre las cuales estamos los demás. Es decir, no los hispanohablantes, no los clase medieros, sino todos los demás. Y eso es lo que considero yo que está ocurriendo. Y desde luego, si hay diálogo, que están reclamando a todas luces, me hace mucha gracia lo que ocurre aquí. Hay dos pedidos. Uno, que salga la señora Boluarte de la presidencia de la República. Yo me pregunto, ¿y después qué? ¿Otra Boluarte? ¿Otro Boluarte? O de repente uno de esos almirantes que hay, que realmente da vergüenza escucharlos hablar. O de pronto, encontrarnos nosotros con una situación en la cual no sabemos de qué parte somos. ¿Clase obrera existe? ¿Clase campesina hay? ¿Clase media? Es la cosa más generosa que hay. Llamamos clase media a todo lo que no es clase baja, a todo lo que no es obreros, a todo lo que no es campesino. Y nos sentimos orgullosos de eso. Yo considero que es donde está la falla, que es allí lo que hay que cortar. En fin, soy partidario de que la única forma de cambio aquí es un cambio estructural. Por eso cuando joven, hace muchos años ya, yo era un militante casi combatiente de la izquierda. Sigo siendo. Solamente que ahora no tengo ni la fuerza ni los recursos para poder seguir siendo. Esas condiciones son importantes tenerlas presentes. Doctor Lumbreras, muchas gracias por su intervención. Realmente nos enseña más allá de solamente lo superficial. Como usted bien dice, no basta que salga una DINA o que entre otra DINA u otra persona, sino hay raíces que mejorar, o que volverlas a plantar tal vez. Entonces mi consulta sería si es que tal vez la institucionalización del diálogo puede ser una forma de resolver estos conflictos sociales que el día de hoy atraviesa el Perú. Yo pienso que sí. El tema del diálogo es un tema que no está declarado. Nos piden diálogo, nos dicen y nos reclaman diálogo como punto de partida o como punto de solución de las cosas. Sí. Es un poco como la reconciliación que se planteaba cuando se formó la Comisión de la Verdad después del conflicto interno. ¿Conciliación con quién? ¿Conciliación de qué? ¿Se ganó una guerra por parte de las Fuerzas Armadas? Sí, la ganaron.
han liquidado Sendero Luminoso, ¿es cierto? Pero ¿qué más ha cambiado? ¿Cuál es la reconciliación? ¿En qué hemos reconciliado? ¿En qué ha reconciliado el Estado con la sociedad civil o con la sociedad en su conjunto? Estamos ahora ingresando nuevamente a una etapa de militarización. ¿Qué hemos cambiado? ¿De qué? ¿De qué vamos a hablar? Este diálogo a mí me trae con mucho cuidado porque temo mucho que se confunda la simple conversación sobre cosas que hay que cambiar, qué sé yo, una ley, que hay que cambiar otra ley, que hay que mejorar las leyes, etcétera, cuando el problema es estructural. No es un problema de una ley simplemente. Que venga pues que la población se reúna, que discuta la población, que ellos establezcan, que nosotros establezcamos un diálogo entre nosotros, a partir de los cuales podamos construir una nueva forma de vida. De eso se trata. Creo yo que en el Perú no hay otra solución que cambiar estructuralmente las cosas. Y estructuralmente es lo que llaman una revolución. Es decir, cambios en las costumbres, cambios en la vida, cambios en las cosas que hay que hacer. Eso es lo que creo que tiene que ocurrir. Muchas gracias, doctor. Ahora cedo luz la palabra al coordinador de este conversatorio, el doctor Saúl Neira, miembro de la Comisión de Resolución Alternativa de Disputas del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Doctor Neira, por favor. Muy buenas noches, doctor Lumbreras, doctor Gambier, grandes ponentes y representantes cada uno en su país y también internacionalmente, ¿no? Porque no se puede negar que ustedes han trascendido ya no solo del ámbito local. Mi pregunta será para los dos. En 1959 se reunieron empresarios, se reunieron industriales, se reunieron campesinos, se reunieron profesores de todas las clases sociales y realizaron una pieza jurídica, un contrato social también, porque en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se recoge todas las aspiraciones de la humanidad. Pero pareciera que en estos tiempos ya no se puede hacer eso. Ya no se puede hacer un nuevo contrato social donde todos, de alguna forma, se vean representados. ¿Por qué digo? Porque siempre hay para empezar, una de las razones de que hacemos estos conversatorios es a fin de que se pueda indicar que todos jalan para un lado, para su lado. Todos hablan de derechos, pero nadie habla de paz, nadie habla de diálogo. Y eso es lo que y todos dicen y dan miles de argumentos muy válidos de repente, pero no para acercarse, porque estamos perdiendo vidas, estamos perdiendo horas, hombre, estamos perdiendo cosas, pero nadie quiere ceder. Eso veo yo. Esa es mi pregunta para ambos. Muchas gracias. Yo aprovecho para dar una respuesta vinculada también con otra pregunta para el profesor Lumbreras. Pensando en la idea de un nuevo contrato social, una renovación de los pactos cívicos básicos de un Estado. Yo le pregunto al profesor Lumbreras, si estuviera en su mano como ministro de Educación o como presidente, más bien como ministro de Educación, ¿qué haría? ¿Enseñaría más el español para que todos hablen español o impondría el quechua en algunos como una lengua oficial del Estado? Le voy a dar una respuesta que no es mía directamente. Cuando estuve yo en una misión del Andrés Bello,
tuvimos la tarea de visitar los países. Nos tocó pasar por Ecuador. La primera fue en Bolivia, en una isla cerca del lago Titicaca. Y allí el rechazo a la posibilidad de aprender en la lengua materna las primeras letras y demás fue muy fuerte por parte del padre de familia que en colegio nos contestó. Lo que decía el padre de familia era totalmente cierto. Me dice, yo no quiero que mi hijo aprenda las cosas de aymara en el colegio. Para eso tiene la casa. Ahí hablamos todos aymara y aprende aymara. Yo quiero que hable castellano, que aprenda castellano, y entonces ahí hablamos, porque solo así él podrá pasar a primer grado, segundo grado, podrá estudiar alguna profesión. Nos tocó ir después a Ecuador. Y en Ecuador tuvimos una de las lecciones más importantes a este respecto. En Otavalo, es una parte al norte del Ecuador, hay una población quechua hablante, ellos llaman quichua hablante, me siento orgullosa de eso, y que tiene el idioma quechua, la lengua quechua como suya, que es la forma como visten es con poncho, con sombreros, en fin, con sus propias maneras de vivir y de ser. Se para después de mi conferencia, después de la charla que yo di, el profesor, y dijo, señor, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que usted dice. Aquí nosotros hemos resuelto ese problema. Mis hijos, mis nietos, cuando van al colegio, aprenden en quichua las primeras palabras, aprenden en quichua la suma, la resta y la multiplicación, en quichua aprenden la historia de mi país. Y luego aprenden castellano, porque es la forma en la que nosotros podemos tratar con los otros ecuatorianos, podemos hablar con los otros ecuatorianos, entonces aprendemos castellano. Y en los primeros tiempos, a la par que estudiamos el quichua bien y las lenguas pues, y las cuestiones otras de saber, aritmética, etc., en quichua, aprendemos castellano. Pero además le quiero hacer otra cosa más. Mi gente es fundamentalmente comerciante. Nosotros todos nos dedicamos, cuando terminamos, nos dedicamos al comercio. Y al comercio significa salir del Ecuador. Oiga, ¿y sabe qué? En muchas partes no se habla el castellano, pero se habla en inglés. Entonces, nosotros salimos del 5º año de estudios primarios, sabiendo bien nuestra lengua, aprendiendo la lengua de la cual nos sentimos profundamente orgullosos, de nuestros vestidos y nuestras costumbres, y además, salimos hablando castellano, salimos hablando inglés, pero son nuestras segundas lenguas. Nuestra primera lengua es la nuestra, la de nuestros padres. Oiga, qué maravilla. Esa fue la lección que yo aprendí, y sé que eso es posible, porque funciona en Otavalo, porque funciona en el Ecuador. No todo el Ecuador, lamentablemente, pero sí con seguridad en Otavalo. Algo está practicándose también, entiendo, en la parte suroriental del Ecuador. Pero en fin, es eso lo que ocurrió. Yo creo que va por ahí la respuesta. Son cambios estructurales, en donde el reconocimiento va por ese lado. En el caso nuestro del Perú, los cambios van mucho más allá que simplemente la educación. Porque yo creo que si yo tengo un dolor de estómago en Ayacucho, debo estar en condiciones de encontrar un hospital o una farmacia donde me atiendan en la lengua quechua que yo hablo allí, en donde casi todas las mujeres alrededor de la ciudad, que son bastantes cientos de miles, hablan quechua y solamente quechua. Y por eso no tienen todos los derechos que tienen todas las demás mujeres y todos los demás varones. Estas cosas
creo yo que son importantes. Sí existen las salidas, sí hay una forma de hacer. ¿Cómo creo yo que debiera pensarse en una constitución? Una constitución que respete las diferencias. Eso es lo más importante. Que no considere que el país es una sola cosa y que todos somos iguales porque lo decimos. Debemos ser todos iguales porque lo merecemos, porque debemos tener la misma representación en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Poder Judicial, en todos los poderes que puedan existir. Que cuando nosotros votemos estemos votando al mismo tiempo también por las gentes que nos representan. ¿No? ¿Quién representa a los panohablantes? Ni siquiera saben que existen los panohablantes, los michaquengas hablantes, o los, en fin, diversos pirohablantes, las diferentes, casi 40 lenguas diferentes que se hablan. Nadie. Los norteamericanos sí. Los norteamericanos hicieron un instituto lingüístico de verano que funcionó durante varios años en la parte selvática, especialmente en el río Ucayali y otras partes de la selva amazónica, en donde ellos enseñaban en inglés y en su lengua nativa. Y desde luego, nosotros tenemos casos realmente emblemáticos de gentes en esa zona que hablan perfectamente su lengua y perfectamente el inglés y nada de castellano. Estas cosas son importantes tener en cuenta para poder entender lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, doctor Lumbreras. Bajo estas palabras y la perspectiva que usted nos brinda, ¿es posible entonces evitar en el futuro, a través de una nueva constitución, el choque entre estos dos países, entre estos dos Perú, entre estas dos naciones que conviven en el Perú? ¿O usted cree que eso es algo que nuevamente se va a repetir y repetir aunque tengamos una nueva constitución? Yo pienso que la Constitución por sí misma no resuelve nada. La Constitución tiene que ir acompañada de cambios estructurales sustantivos. Yo no veo cuál es la razón por la cual se dé la misma ley para Arequipa y Yurimaguas cuando se habla de reforma agraria, por ejemplo. Creo que eso, por ejemplo, tiene que cambiar. El reconocimiento de las condiciones diferenciales que existen acá a nivel de cada región. Eso no es una cuestión simplemente de la ley. Eso tiene que ver con cambios en la estructura misma de la población, de la sociedad, en cambios del poder. Cuando los prefectos que van a Yurimaguas hablen las lenguas locales, cuando los subprefectos y los alcaldes tengan que hablar en las lenguas nativas, cuando los abogados, los médicos que van allá tengan que participar dentro de las regiones con respeto por las condiciones locales de existencia. Gracias, doctor Guillermo Lumbreras. Cedo el uso de la palabra nuevamente al doctor Saúl Neira, que va a hacerles también algunas preguntas en este conversatorio. Permiso. Bien, la pregunta que yo quería hacer es la siguiente. Escuchando al doctor Lumbreras a través de su libro de Historia del Perú y de los videos en YouTube, da a conocer que esta gran ruptura empieza en la Constitución de 1823. Y entonces yo nunca me había puesto a revisar, a pesar de que soy abogado ya varios años, esa Constitución. Y de repente la había visto, pero no la había visto con la mirada del doctor Lumbreras. Entonces, el artículo primero dice: son peruanos todos los que nacieron en el Perú. Pero en los artículos subsiguientes, sobre todo en los artículos donde se habla de ciudadanía, se dice claramente que son ciudadanos los que hablan y escriben. Pero no dice qué idioma, pero sí se sobreentiende que es en español. Y que las personas que hablan y escriben en ese idioma son ciudadanos. Los que no escriben
ni hablan en español, no son ciudadanos. ¿Qué significa no ser ciudadano? Significa que tenían una muerte civil. No podían ser elegidos, no podían elegir, no podían ser en el aparato estatal, no podían tener ningún cargo. Era una muerte civil. Desde ahí empieza la diferencia. Y creo que eso es lo que se debe haber, los abogados y muchas de las personas que son investigadores como usted, deberíamos seguir el ejemplo del doctor Lumbreras para ver cuáles son las grandes diferencias que también ahora se están dando. Y efectivamente, uno es el idioma, porque no podemos comprender a quien no conocemos, no podemos amar a quien no conocemos. Si nosotros en los primeros años estudiaríamos el idioma quechua, comprenderíamos muy bien esa cultura, comprenderíamos de la que soy parte también. Y no nos sentiríamos ajenos y tendríamos como dos grandes amores, ¿no? La cultura incásica, la cultura andina y la cultura occidental. Entonces, más que todo era el comentario que quería hacerles y no sé qué podrían agregar ustedes. Gracias. Yo le agradezco esa reflexión, doctor Neira. En realidad, mire usted, el tema tiene que ver con algo más que simplemente la lengua. Cuando se instaló el Perú, cuando se instaló la República, se estableció una puerta de entrada al conjunto de mecanismos de articulación social que debe tener una sociedad, un Estado. Y ese conjunto de elementos son los que se dan en el terreno judicial, en el terreno educativo, en el terreno político, en cada uno de los diferentes componentes de las relaciones sociales. A mí me tocó participar como oyente y me pidió además una exposición que hubo en Ayacucho hace varios años, cuando el doctor Duberry Rodríguez era presidente del sistema judicial. Me invitaron para hacer una exposición en un congreso que hubo de todos los representantes, no sé si de todos, pero en fin, de los colegios de abogados de los países nuestros, en donde se debatía, entre otras cosas, el tema de la participación social ciudadana en cada uno de nuestros países. Y ahí aprendí, además de muchísimas cosas, aprendí una cosa central. No se trata simple y llanamente de mejorar las relaciones entre unas personas y otras. Se trata de regular las relaciones sociales a partir de la igualdad y la equidad que debe haber frente a todos los aspectos de la vida social entre unas y otras personas. Lo que ocurrió a raíz de la ley del año 23, de 1823 y 27, porque esto se ratificó en el 27, se llegó a construir un sistema social en donde se reprodujo de manera radical, francamente deplorable, un prejuicio que estaba comenzando a aparecer dentro de la sociedad colonial. Los indios y los no indios. Pero fue interesante, porque en la colonia los españoles avanzaron más allá que lo que nosotros construimos con la Constitución del 23. Acuérdese usted que había colegios superiores de quechua hablantes, se publicaban libros en quechua, existía poesía quechua, existía literatura quechua, existía, en fin, todo un conjunto de mecanismos de participación directa de la sociedad civil entre quechohablantes y los demás. Eso se rompió. Y en el año 23 a 27 se quebró todo ese sistema e introdujimos lo que ahora tenemos nosotros.
esa ruptura es una ruptura gruesa, que no nos va a ser fácil romper. No va a ser fácil porque nos parece normal. A mí cuando yo era niño me parecía lo normal. Me parecía normal que los indios comieran de manera distinta, que se vistieran de manera distinta, que olieran distinto. Me parecía normal que fueran distintos. Cuando volví a mi tierra, ya como profesor de la universidad, muchos años después, me di cuenta que las diferencias eran realmente graves. Amigos míos indígenas eran maltratados por cosas inverosímiles. ¿Y por quiénes? Por parientes míos. Era una cosa que para mí era realmente muy, muy grave. Estas condiciones no deben repetirse, y eso requiere cambio estructural. Es mucho más que simplemente el cambio de una constitución. Una constitución puede o no cumplirse. El cambio estructural tiene que cambiar todo. Para comenzar, tiene que cambiar el hecho de que nosotros tengamos casi el 30 o 40% de la población del Perú metida en Lima. Nosotros estamos en una ciudad de cerca de 10 millones o 12 millones o 13 millones de habitantes viviendo juntos, con problemas de agua, con problemas de sanidad, con problemas, miles de problemas, porque hemos arrastrado, gracias al sistema, a la población en su conjunto a que venga aquí. Y no se trata de que se habla o no el castellano, se trata de la manera como viven, cómo se vive en los cerros, cómo se vive en lo que antes llamábamos barriadas, cómo es lo que está ocurriendo con todo esto. ¿No nos hemos dado cuenta acaso de que la mayor parte de los conflictos criminales se están dando precisamente en este cordón que rodea la ciudad de Lima? Así es, pues. ¿Eso qué es lo que tiene que ver? Tiene que ver con el origen, con este mismo problema. Eso es lo que yo considero que nosotros debemos tomar en cuenta. Gracias. Muchas gracias, doctor Lumbreras. Ahora quisiera, para cerrar ya parte de este conversatorio, las palabras del doctor Beltrán Gambier, que hizo alusión a Nueva Zelanda y a la forma como se respeta a los pueblos maoríes y esta competencia social que hubo en su momento. No sé, doctor Beltrán Gambier, si nos puede ilustrar un poco sobre eso y cómo eso podríamos aplicarlo al Perú, a raíz de lo dicho por el maestro Luis Guillermo Lumbreras. Bueno, creo que lo primero que hay que hacer es leer el Tratado de Paz y Amistad y de Respeto Recíproco entre las tribus maoríes y la corona británica. Están en Wikipedia esos tratados, se pueden leer. Ha habido muchas discusiones sobre las traducciones y hay interpretaciones de algunas de sus normas, y por eso fue que hace relativamente poco tiempo, algunos años, el gobierno de Nueva Zelanda, contemplando esos efectos negativos en lo económico y social respecto de los maoríes, les cedió tierras para explotación por valor de, según pude ver, entre 300 y 350 millones de dólares. No sé si eso sería algo aplicable al Perú, porque desconozco vuestra situación, pero no basta con la reconciliación en términos filosóficos, humanitarios, sino que también tiene que haber ayudas económicas para recomponer y equilibrar lo que está desequilibrado. Eso creo que me parece que sería interesante de revisar. Leer los tratados de Nueva Zelanda, ver cómo fueron evolucionando y cómo es que se podría extrapolar de esas soluciones al Perú de hoy. Eso por un lado. Y me gustaría también terminar con un comentario sobre España, porque hablamos tanto de lenguas y de soberanías y de independentismos, y a mí me tocó vivir desde hace 23 años que vivo en España, pero ya venía desde antes,
algunos fenómenos curiosos. Yo iba a visitar a unos intelectuales catalanes en el 97, 1997, 1998, y cuando estábamos solos, hablaban, éramos 5 personas, y yo era el único hispanohablante, y hablaban en catalán entre ellos, que se entienden, pero no se entiende también como el castellano. Yo decía, pero qué maleducado, ¿por qué no hablan en español si ellos hablan español y yo soy el único que no hablo catalán y que también hablo español como ellos? Me parecía entre maleducado y antipático. Estos intelectuales hoy son anticatalanistas. Y cuando digo anticatalanistas son antiindependentistas. La sociedad catalana se ha fragmentado y están los que quieren no solamente imponer el catalán, que no me parece mal, me parece bien, que hablen todo el catalán que quieran, que tengan televisión en catalán, que tengan prensa en catalán, radio en catalán, que la tengan. Si la pueden pagar, que la tengan. Pero lo que no pueden pretender es decir, bueno, somos un pueblo distinto, originario, y ahora queremos la independencia. Porque eso me parece que es un poquito ya salirse del contrato de la Constitución de 1978 que no permite, mañana van a venir los andaluces o los gallegos o los vascos, bueno, los vascos ya vinieron, así nosotros también queremos ser independientes. Entonces, no se puede romper la unidad de España con una pretensión soberanista de un grupo como son los partidos independentistas catalanes. ¿Respeto a la lengua? Sí. ¿Respeto a la cultura? Sí. ¿Independencia? Me parece que no. Gracias, doctor Gambier. Gracias por sus palabras. Tiene una óptica internacional realmente que nos ayuda a visorar un poco las soluciones que podemos actuar como nación peruana para poder evitar estos conflictos que tanto daño nos hace al país. Doctor Luis Guillermo Lumbreras, por favor, quisiéramos escuchar sus palabras sobre qué es lo que le avisora al país y cómo solucionarlo. Si es que hay solución. Sí, yo creo que sí hay solución. Para mí es la revolución. Tiene que hacerse una revolución. En un momento determinado yo pensaba que todas las revoluciones tenían que ser sobre la base de la lucha armada. Creo que no. Creo que las cosas han cambiado en dirección en relación a eso, entre otras cosas por la evolución misma de los procedimientos de guerra. Creo yo que la cosa es mucho menos compleja que lo que nosotros estamos tratando de entender. La derecha en mi país nos hace creer que no somos posibles de cambiar, que no hay la posibilidad de cambios. Nos dicen que las leyes, la Constitución y todo esto son casi intocables, o que cambiando con un grupo de 130 señores sentados en el Congreso se puede resolver lo que millones de peruanos han previsto. Que se adelanten las elecciones y que se cambie el Poder Ejecutivo. ¿Con quiénes? ¿Con los mismos? ¿Y qué vamos a pasar cuando ocurra que se adelanten las elecciones? ¿Se adelantan para qué? ¿Y por quiénes vamos a pasar? Por los mismos. El problema no va desde el punto de vista por ahí, desde luego. Ese es un pensamiento típico de la derecha que lamentablemente la izquierda tampoco está cuestionando seriamente. Considero yo que valdría la pena. Yo no tuve la suerte de visitar Paraguay, pero en Paraguay la situación no es la misma que la que hay en Oceanía. Lo de Paraguay, con el idioma, fundamentalmente con el guaraní, hay una situación muy particular. Se respeta el guaraní, se habla oficialmente guaraní y la gente no se burla, más bien todos se sienten orgullosos de hablar en guaraní. Pero no ese es el problema. Paraguay sigue sufriendo condiciones muy similares a las nuestras en varios temas. Yo pienso que lo que hay que hacer es tratar de entender qué es lo que hay allí detrás. Yo no tuve la suerte de visitar Paraguay. Cuando tuve la ocasión de hacerlo, en esta misión que nos
convocó a Andrés Bello, pero, en fin, creo yo que sí vale la pena estudiar y ensayar qué tipo de soluciones tuvieron ellos, cómo funciona aquello. No es un problema para mí de lengua, es un problema de estructura. Por eso digo yo que lo que hay que cambiar no es una ley que diga que se hable la lengua quechua en todas partes y en donde haya que hablar otras lenguas, que se hable esas otras lenguas y oficializamos todas las lenguas. Eso no resuelve nada. El problema es cambiar estructuralmente las condiciones de relación que hay, de carácter jurídico, de carácter político, de carácter, en fin, de salud, de todo esto. Y eso es mucho más complicado que simplemente cambiar una constitución. Muchas gracias, doctor Lelio Lumbreras. Muchas gracias, doctor Beltrán Gambier. Ahora dejo para que suenen las palabras de nuestro oficial mayor del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Señor Pita, por favor. Muy bien. Bien. La Comisión Consultiva de Resolución Alternativa de Disputas agradece la participación e ilustración que nos han brindado esta noche el gran maestro y antropólogo doctor Luis Guillermo Lumbreras Salcedo. Maestro, gracias por su participación y un fuerte aplauso para él. Igualmente al jurista, activista cívico, promotor cultural, don Beltrán Gambier, gracias igualmente por su participación. Aplausos para él. Saludos. Y a nuestros moderadores, el doctor Iván Alexandre Casiano y el doctor Saúl Sebastián Neira, gracias por su participación esta noche. La Dirección de Comisiones y Consultas agradece igualmente la participación de todos ustedes y los esperamos hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Disculpe. Con mucho gusto, doctor. A ver, su pregunta, doctor, para atender. ¿Cómo no, doctor? Con mucho gusto. Muy bien, con el saludo al presidente de la Comisión Consultiva, el doctor Casiano, a su coordinador y a los miembros aquí presentes. Ya desde hace algunos días atrás estamos construyendo, hemos realizado una propuesta de la construcción de un gran pacto social para la gobernabilidad. Pero esta propuesta de construir un gran pacto social para la gobernabilidad viene de los grandes pactos sociales que han sucedido en la historia hace muchísimos años. Tuvimos el gran pacto social para la gobernabilidad de Moncloa, hemos tenido el pacto social de la concertación en Chile, que los ayudó en cierto modo a avanzar en el crecimiento económico y el desarrollo social. Y hace no mucho también hemos tenido el gran pacto social para la paz de Colombia, que también un poco que ha avanzado para participar en la OCDE o ubicarse en los países desarrollados. Nuestro país también ha estado trabajando, pero hoy todavía nos encontramos muy lejos de ser parte de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico de la OCDE. Muchos funcionarios del presente gobierno y de otros gobiernos han querido vender la falsa ilusión, la falacia que ya muy pronto vamos a ser parte de la OCDE o los países desarrollados. Yo siempre he sido de la tesis de que de pronto todavía falta mucho por trabajar en nuestro país porque somos todavía un país en vías de desarrollo
de un 80% de informalidad. Y muy brevemente voy a alcanzar mi propuesta. Queremos hacer un gran pacto, una gran construcción de un pacto social para la gobernabilidad, para la paz y sobre todo para que se frenen los conflictos sociales que hoy están perdurando en nuestro país y que han empezado a partir de la segunda semana de diciembre del año 2022. Este gran pacto social para la gobernabilidad sería más grande que el acuerdo nacional que no tuvo un nivel de ley. Este gran pacto social para la gobernabilidad debería de convocar a todos los partidos políticos, a todos los gremios, a todos los líderes de agrupaciones sociales, a los tres poderes del Estado, incluido a los que componen también los poderes fácticos, a los medios de comunicación, al colegio de abogados y a todos los líderes que podrían contribuir para impulsar las políticas públicas y política de Estado. Esa sería la gran propuesta de un gran pacto social para la gobernabilidad que permita en realidad un cese de paz, una construcción de diálogo entre todos los actores, como digo, más allá del acuerdo nacional. Y esta construcción del gran pacto social para la gobernabilidad debería de nacer del Colegio de Abogados. Y ha nacido a través de una comisión de conflictividad en la cual soy presidente, pero debería nacer del Colegio de Abogados, con el Colegio de Ingenieros, con las agrupaciones y gremios, y plantear, porque en la actualidad ya finalmente no tenemos interlocutores válidos para el diálogo. Discrepo de repente con alguien que por ahí dijo, no se quiere dialogar. Pero el tema, ¿con quién dialogamos? ¿Quiénes son los representantes para el diálogo? Como dijo el doctor Lumbreras, en realidad no somos una nación realmente construida. Lima es otro país, hay diferentes naciones, en realidad hay mucho por construir. Y finalmente termino que es necesario que el día de hoy empecemos el inicio de la construcción de un gran pacto social para la gobernabilidad y para la paz de nuestro país, por cuanto hay crisis de ideas, hay crisis de planteamiento, pero esta es una propuesta muy seria que sí se ha aprobado en el mundo. Se aprobó en Suecia, en España, en Argentina, en Chile, y hoy debería de viabilizarse. Muchas gracias. Buenas noches, con la venia del estrado y con los colegas. Si bien es cierto, este es un problema muy complicado, discúlpenme la expresión, pero brutal. ¿Por qué le digo? Yo siempre he tenido la idea, y siempre la voy a sustentar esa tesis. Un país tiene que surgir cuando todo el grupo humano se une. ¿Y cómo vamos a solucionar este problema? Señores, están los colegios profesionales. Simple, no hay fórmula. No traigamos experiencia foránea. Acá tenemos que aplicar. Yo como abogado lo vivo, porque soy litigante. Voy a la comisaría, voy al penal y veo la angustia de la gente. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Bien simple. Los colegios profesionales tienen que hacer unidad con la sociedad organizada civil. Conozco excelentes profesionales que están jubilados, médicos, antropólogos, psicólogos. Sumemos. Y no hay que hacer discriminación. Un dirigente que sabe, hay que sumarlo. Un joven que es líder, hay que sumarlo. Una mujer que es líder, hay que sumarlo. Entonces, hagamos la unidad, pues, señores. Somos abogados. El abogado es diplomático, negociante. No, perdón, es negociador. Aunque yo no comparto con los colegas, ¿no? Mejor no negocio porque ahí está el billete. Yo no comparto eso. Porque yo veo la necesidad humana. Porque yo sí aplico el derecho, lo aplico, lo humano lo aplico al derecho. Porque así tiene que ser. Hemos jurado defender la justicia y la ley. Y no podemos comerciar eso. Entonces, en ese sentido, señores,
somos abogados, conocemos las leyes. Ya las leyes están hechas, hay que aplicarlas nomás. Si hay algo que modificar, lo modificamos, pero no. Tenemos excelentes penalistas, civilistas, tenemos, digamos, en materia tenemos todo. Tenemos el colegio médico. El colegio médico nunca se ha pronunciado, señores, en la pandemia. Yo como decano del colegio médico, ¿sabe qué haría? Compro cuatro avionetas con equipo todo y mando a mi gente y salvo a los médicos. Pero no se hizo. No se hizo, ¿por qué? Por falta de capacidad, nada más. Por falta de capacidad. Entonces, acá, los colegios profesionales de derecho están llamados para ver este tema. Entonces, en ese sentido, señores, tenemos, digamos, las herramientas, el mecanismo para poder hacer. Solo depende de nosotros. Y tenemos que ponernos en línea. Acá yo no soy blanco, cholo, nada. Lo que vale es esto, señor. Esto es lo que vale. Y hay que respetar la condición humana. Acá en el Perú, en Rusia, en cualquier sitio. Muchas gracias. Muy bien. Hemos terminado. Muchas gracias. Leo, muchas gracias. Ustedes de los sociales. Permiso. Muy bien. Cerrado. Ya. Vale. Gracias.